Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, todo depende en qué momento están observando este video. En este video voy a explicar cómo se hacen las estimaciones de los parámetros en un muestreo aleatorio simple. Voy a dejar la liga para los otros videos desde la introducción al muestreo y el muestreo aleatorio simple. Ahorita nada más voy a ver la parte de estimación de los parámetros y posteriormente haré un video con un ejercicio resuelto. Bueno, en todo tipo de muestreo que utilicemos con el objetivo de conocer una población de estudio, es muy importante saber cómo vamos a hacer las estimaciones de los parámetros que me van a dar información de cómo se está comportando la población. Es lo que vamos a ver en este video. Vamos a ver las estimaciones de los parámetros en el muestreo aleatorio simple. Muy bien. Recordemos que estamos dentro del muestreo aleatorio simple, en donde suponemos que la población de estudio se distribuye de manera homogénea. Más bien, los elementos de mi población de estudio se distribuyen de manera homogénea. En este caso, utilizamos unidades de muestreo para allegarnos de la información que necesitamos conocer de mi población objetivo, de mi población de estudio. En cada unidad de muestreo, que es UM significa unidad de muestreo, se puede medir una o más características, por ejemplo, la abundancia en estudios de biología o de ecología, a la abundancia, la biomasa, la talla, el sexo. Y los parámetros a estimar, tal vez más importantes, va a ser el total, es decir, la abundancia total de la especie A en mi población objetivo. Otro de los parámetros importantes que necesito estimar en cuestiones de trabajos en ecología y en ciencias naturales en general y en ciencia en general, pues es la media, ¿no? Por ejemplo, la abundancia media de una especie por metro cuadrado o por volumen me va a servir para conocer cómo se comporta mi población. Entonces, un parámetro importante es la media. Otras estimaciones importantes es el índice entre dos totales, por ejemplo, la abundancia de la especie A entre la abundancia de la especie B. Por ejemplo, aquí estamos la langosta con respecto del cangrejo, por ejemplo. Otra estimación importante sería la proporción entre unidades de alguna clase definida. Por ejemplo, la proporción de machos con respecto a las hembras en lobos de mar, ¿no? Sabemos que en lobos de mar los machos son de mayor tamaño de manera general que las hembras y queremos estimar la proporción de machos y hembras en mi población. Una vez que tengamos definido cuáles son los parámetros más importantes a estimar o que me van a dar más información, generalmente, como les había comentado antes, la media es un estadístico, o es un parámetro, mu, es un parámetro que me da información representativa de mi población. Eso es importante porque me va a dar cuál es cuál es la tendencia en mi población, pero también es importante, por ejemplo, la varianza. La varianza me va a indicar qué tanto están variando mis elementos de mi población con respecto a su media. Sin embargo, como estamos haciendo un muestreo, o sea, estamos considerando solamente una parte de un todo, que es la muestra, es la parte de una población, necesitamos hacer una corrección. Esta corrección se le conoce como corrección de poblaciones finitas, abreviada como CPF. Esta corrección es importante porque en general, para las poblaciones pequeñas, la fracción de muestreo que va a ser n minúscula, n mayúscula. Bueno, primero vamos a ver la fórmula para la corrección para poblaciones finitas. Va a ser 1 menos el cociente entre el tamaño de muestra,
El tamaño de muestra, acuérdense que aquí lo importante es que el tamaño de muestra sea tomada de manera aleatoria, lo cual nos va a asegurar que nuestro muestreo sea aleatorio y por lo tanto vamos a eliminar distintos tipos de sesgos, no todos, pero sí una parte importante de algunos sesgos que podemos tener en mi muestra. Entonces va a ser el tamaño de muestra seleccionado de manera aleatoria entre el tamaño total de mi población, que en este caso sería, por ejemplo, el número total de unidades de muestreo en mi población. Puede ser el número de cuadrantes totales que haya en mi población, o puede ser el número total de cuestionarios que voy a aplicar en mi población. Entonces, a esta fracción o a este cociente de n minúscula entre n mayúscula se le conoce como fracción de la población muestreada, que sería, si tenemos un gran pastel, pues sería la rebanada del total, ¿no? N minúscula, como les había comentado, es el tamaño de la muestra y n mayúscula es el número total de unidades de muestreo en la población, es decir, el tamaño total de la población. En general, cuando las poblaciones son muy grandes, la corrección para poblaciones finitas tiende a ser 1, va a tender a la unidad. La corrección se hace porque para las poblaciones pequeñas la fracción de muestreo, es decir, n minúscula entre n mayúscula, es mayor. Y por lo tanto, la información que tenemos de la población también va a ser mayor. Por lo tanto, la varianza va a disminuir. ¿Sí? En general, se puede aplicar la corrección en la varianza, en la estimación de la varianza, aunque en esta presentación lo voy a poner en el error estándar. Les voy a explicar el por qué prefiero para esta presentación en específico aplicarlo al error estándar. Otra cuestión importante es que en un sesgo, la fracción de la población es igual a 1, ¿no? Acuérdense que en un sesgo se considera a toda mi población. Y la corrección para poblaciones finitas es 0. Lo que es la fracción de la muestra está representado por esta imagen en donde el tamaño total de mi población, el número total de unidades de muestreo serían cada una de estas rebanadas de este pie, que por cierto ya se me antojó. Y esta rebanada que estoy extrayendo de mi pastel, de mi población, va a ser la fracción muestreada, ¿sí? En cuanto más grande sea esta rebanada, pues voy a tener una mayor captación, por así decirlo, de los sabores del pastel. Eso no significa que con una rebanada pequeña pueda yo distinguir los diferentes ingredientes que tenga el pastel o pueda distinguir de qué sabor es el pastel. Sin embargo, a mayor tamaño, pues es más probable que pueda distinguir con mayor precisión el sabor. Es más o menos la importancia del tamaño de la muestra. Si el tamaño de mi muestra es pequeña, pero es representativa, pero no tiene sesgos, entonces yo puedo distinguir perfectamente de qué sabor es mi pastel, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo calculo la media muestral? ¿Por qué es importante calcular la media muestral? Bueno, ya lo dije anteriormente, porque la media es una medida de tendencia central, lo cual significa que es una medida representativa. Es una medida representativa de mi población. Está representando la gran parte de mi población. Para calcular la media en un muestreo aleatorio simple, se utiliza la fórmula de un promedio cualquiera, ¿no? Es muy sencillo, es la sumatoria de cada una de mis observaciones. El subíndice I me está indicando la unidad de muestreo seleccionada de manera aleatoria, que va desde 1 hasta n, ¿no? Es decir, si estoy utilizando cuadrantes y de manera aleatoria me salió mi cuadrante 3 para tomar ahí la muestra, entonces Y, la observación I sería de mi cuadrante 3. Si estoy calculando la abundancia, pues entonces Y sería la abundancia para esa unidad de muestreo específica.
y n es el tamaño de muestra seleccionada de manera aleatoria. Acuérdense que también la selección aleatoria, hay diferentes herramientas para poder hacer esa selección aleatoria, y en uno de los videos que acabo de subir viene exactamente cómo hacer una selección aleatoria utilizando el Excel en un ejemplo bastante sencillo. Cálculo de la varianza muestral. Bueno, para calcular la varianza muestral, ustedes se dan cuenta que es la misma fórmula que utilizamos en nuestros cursos de estadística básica, en donde el numerador es la sumatoria de la diferencia al cuadrado de cada una de mis observaciones menos la media muestral. A esto se le conoce como suma de cuadrados, y al denominador se le conoce como grados de libertad, que son iguales a n-1. N es el tamaño de muestra seleccionado de manera aleatoria, menos 1. Aquí, ojo, es importante mencionar que aquí se puede aplicar la corrección desde aquí, desde la varianza. Entonces sería este cociente multiplicado por la corrección para poblaciones finitas que ya vimos en unas diapositivas anteriores. Salud con el cafecito. Entonces, desde aquí se puede aplicar la corrección. Ahora, para esta presentación, yo lo prefiero aplicar directamente sobre el error estándar. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos en la estimación uno de los objetivos de hacer un muestreo no es solamente estimar los valores puntuales, es decir, las estimaciones puntuales. Acuérdense que una estimación puntual no me da mucha información, porque no sé si mi población varía mucho con respecto a ese valor de tendencia central, que por cierto podría ser también la mediana, ¿por qué no? O podría ser la moda no me da mucha información, pero podría ser la media o la mediana. Generalmente es la media porque es la que considera la mayor cantidad de información, por eso se considera más la media como un estimador representativo de una población. Entonces, no solamente es dar un valor de mi tendencia central, sino también tiene que venir acompañado con la estimación de la varianza, es decir, de la variación de mi población. Y qué mejor medida de estimación de la variación de mi población que la varianza. Pero también necesito acompañar estos valores con un intervalo de confianza, es decir, dentro de este intervalo, dentro de un intervalo va a estar mi parámetro, ¿sí? Es decir, el valor real se va a encontrar dentro de un intervalo. Para poder calcular ese intervalo necesito primero calcular el error estándar, que en términos formales podría ser, se le considera como la variación de mi estimador con respecto a mi parámetro. Entonces, para estimar el error estándar, pues esta es la fórmula que más conocemos, la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de datos y que estoy señalando, la raíz cuadrada de 1 menos f es la fracción de mi muestra, la fracción muestreada de mi población. Esto se va a multiplicar por el error estándar. De esta manera, entonces, hago la corrección sobre el error estándar. Aunque repito, puedo aplicar la corrección sobre la varianza, pero ahorita en esta presentación lo estoy haciendo específicamente sobre el error estándar, porque lo que me interesa es reportar mis intervalos de confianza para la media y para el total de mi población. Bueno, ahí está señalado el error estándar y la corrección para poblaciones finitas, que sería 1 menos f. Le tengo que sacar raíz cuadrada a eso para poder hacer la corrección sobre mi error estándar. Aquí lo vuelvo a mencionar, la corrección para poblaciones finitas se aplica sobre el error estándar, dado que este se usa en esta presentación para calcular los intervalos de confianza, y no solamente para esta presentación. Si el objetivo de ti que estás viendo el video es reportar los intervalos de confianza, entonces pues sería más cómodo hacer la corrección sobre el error estándar.
¿Cuáles son los intervalos de confianza? Bueno, primero el intervalo de confianza para la media muestral es la media más menos 1.96, que 1.96 está simbolizando el valor crítico. El valor crítico, en este caso la z, el valor de z a un nivel de significancia de 0.05, pero también puedo utilizar la t-de-Student siempre considerando un alfa, es decir, un nivel de significancia, un error permitido en mis estimaciones. Generalmente ese error es de 0.05, pero puedo cambiar ese error dependiendo de muchas cosas, dependiendo de la variación de mi población, dependiendo de las estimaciones de mi población, de qué tan preciso quiero hacer mis estimaciones o qué tanta precisión quiero tener en mi estimación de mis intervalos de confianza. 1.96 es decir, el término que me va a dar el término de probabilidad por el error estándar. De esta manera, entonces calculo mis intervalos de confianza para la media muestral. Pero no queda ahí no queda ahí la importancia de las estimaciones, de estimar la media y la varianza y los intervalos de confianza con respecto a la media. También lo que me interesa saber es qué pasa en la población, qué tamaño, qué está pasando en la población a partir de mi muestra. Y esto lo puedo conocer a través de la estimación del total de la población. Se calcula de manera sencilla multiplicando n mayúscula, que sería el número total de unidades de muestreo en mi población, por la media muestral. De esta manera calculo el tamaño total de mi población de estudio, de mi población objetivo. Otro estimador importante es el error estándar del total de la población. Ahí el gráfico se comió la n de la población. El error estándar del total de la población, que me va a permitir de nuevo estimar los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza para el total de la población, porque como les mencioné hace ratito, el valor puntual del total de mi población no me da mucha información. ¿Sí? No me da mucha información. Para calcular el error estándar del total de la población, voy a multiplicar n, que es el número total de unidades de muestreo en mi población, por el error estándar de mi media muestral estimada previamente. Ahora bien, ¿cómo calculamos los intervalos de confianza para el tamaño total de la población? Utilizando más o menos los mismos argumentos de hace ratito, va a ser mi parámetro estimado, que en este caso es el total de la población, más menos el error estándar por 1.96, que ya sabemos que 1.96 está representando aquí en esta fórmula el valor crítico de mi distribución de Z, pero también puedo utilizar la distribución de t-de-Student u otra distribución dependiendo de las características de mi variable respuesta, por ejemplo, ¿no? Si estoy estudiando, por ejemplo, el cociente entre dos características, machos y hembras, generalmente esto tiene una distribución binomial, entonces voy a utilizar un valor crítico de la distribución binomial, puede ser. Siempre considerando un nivel alfa de significancia. Acuérdense que me va a dar la confiabilidad de la estimación. Si estoy trabajando a un nivel de significancia de 0.05, entonces mi nivel de confianza va a ser del 95%. Ahora bien, ¿qué significa estos intervalos de confianza? No solamente del total de la población, sino también de la media muestral, por ejemplo, ¿no? La estimación de mis intervalos de confianza de mi media, lo que me están indicando, voy a utilizar esta imagen de arriba, donde está la recta numérica, que empieza en 0 y termina en 1, y donde tengo marcado 0.5, supongamos que 0.5 es el valor estimado a partir de mi muestra. Y mis intervalos de confianza van desde 0.0, que sería mi límite inferior, a 1.0, que sería mi límite superior. Yo no sé cuál es el valor real de mi parámetro. Yo no sé
cuál es el valor real. Sin embargo, yo puedo asegurar en un 95% si estoy trabajando a un nivel de significancia de 0.05, yo estoy seguro en un 95% que mi parámetro está dentro de este intervalo. Yo no sé si está muy cercano a 0.5, yo no sé si está muy cercano a alguno de los límites, o no sé exactamente qué área. Es como si pusiéramos a correr a ese superhéroe famoso que corre rapidísimo en un Flash. Yo no sé si pongo a correr a Flash en un cuarto, yo no voy a poder decir exactamente en qué punto de ese cuarto está pasando Flash. Sin embargo, yo estoy seguro en un 95% que Flash está dentro de ese cuarto. ¿Por qué no estoy en 100% seguro? Porque ya sabemos que Flash puede vibrar sus moléculas y traspasar la pared. Si el Flash anda de sentido de humor y se nos escapa, pues no nos vamos a dar cuenta. Pero yo confío en un 95% en que Flash va a seguir mis indicaciones y va a estar dentro de mi cuarto. Esa es más o menos la interpretación de mis intervalos de confianza en mis estimaciones. Los créditos de las imágenes son esos. Y si les gustó el video, no se olviden de darle un like y de suscribirse al canal. De este lado está, siempre me hago bolas. Bueno, de ese lado está. Suscribirse, darle a la campanita. Y nos vemos en la próxima entrega, en donde voy a hacer un video de cómo se hace un ejercicio pequeño, de cómo se hace el muestreo y las estimaciones del mismo, del muestreo aleatorio simple. Hasta luego, bye bye, nos vemos pronto.